Testimonios. Patrimonio histórico. En 1815, después de escribir la famosa Carta de Jamaica, documento básico para la definición del concepto independentista de América, Simón Bolívar encontró apoyo de Inglaterra y de Haití para su causa libertadora. Con la ayuda del marino Luis Brión y del presidente haitiano Alejandro Petión, la segunda expedición de los Cayos permitió ocupar el puerto venezolano de Angostura e intentar en 1818 la liberación de Caracas. Tras un repliegue estratégico, Bolívar decidió mirar hacia la Nueva Granada y buscar el respaldo de las clases populares, de algunos miembros del clero y de los grandes hacendados de los llanos de Arauca y Casanare. Don Ramón Oropesa, un viejo de los ricos, que era un hato llamado San Miguel en la costa del Meta. En esa época eran unas 20.000 cabezas de ganado, 30.000 cabezas de ganado, muchísimo ganado, cimarrón y de todo. Tenían y bestias. Uno de los aportes más grandes de la campaña libertadora fue el ganado. Entonces los hacendados ofrecieron sus reses para el ejército libertador. Entonces, ¿qué la utilizaban? Para mantenerse, para vender y comprar armas y para el sostenimiento del ejército libertador. Entonces el ganado fue, digamos, la moneda sonante y contante para sostener el ejército libertador. Y lógico, ¿quiénes la aportaban? Pues los grandes hacendados, los grandes ganaderos de este territorio. Simón Bolívar sale de la aldea de 70, rumbo a Arauca, llega a Guadualito por unas sabanas inundables, supremamente inundables. Le tocó atravesar a Bolívar toda la parte del Bajo Apure, lo que es el Orza, Trinidad de Orichuna, en fin, toda lo que es la sabana inundable de la Orinoquia Colombo venezolana. Les tocó atravesar el ejército. Un ejército venía a pie y otro a caballo. Obviamente las sabanas supremamente pegajosas, barrialosas, el agua les daba la cintura, en fin, muy difícil por el problema del invierno, lo inundado de la sabana. Entonces Bolívar tuvo que perder mucha gente en ese proceso. Francisco de Paula Santander fue ascendido a general y enviado a los llanos de Casanare, con la misión de conformar una división que en poco tiempo alcanzó 2.000 hombres. Es el que organiza el ejército libertador que va a contribuir en la derrota de los españoles y la caída del yugo español en la Nueva Granada. Entonces, la importancia general de Santander en este aspecto de la campaña libertadora es que prácticamente el fundador del ejército que nos libera de los españoles. El ejército colombiano nace en el municipio de Trinidad con el general Santander, y allí el ejército de vanguardia con 1.800 hombres sale Santander a recoger otros hombres en Pore, y de Pore parte para Tame, que es cuando se encuentran los dos ejércitos, el de Venezuela y el de Colombia. El virrey Juan Sámano, intranquilo por estos movimientos patriotas, envió al combate al coronel José María Barreiro, quien contaba con 3.000 hombres. Sin embargo, el clima hostil para los europeos y la pericia de Santander obligaron a la pronta retirada del ejército realista. Como era en invierno, entonces el ejército español tenía mucha debilidad frente al jején, que es un mosco que pica muy duro, frente al tábano, que es otro mosco grandísimo que pica muy duro y chupa mucho la sangre, y frente a las culebras, frente al invierno y la infantería española, con lo pesado de su uniforme y de sus armas, también se les dificultaba. Entonces eso permitía que se diezmara el ejército español. En cambio, para el ejército granadino no era dificultad, porque ellos ya estaban acostumbrados a esas plagas. Para este momento, el general venezolano José Antonio Páez ya había logrado otra victoria en las queseras del Medio, al norte de Arauca. Motivado por los logros de Santander y Páez, en mayo de 1819, Bolívar diseñó la entrada al virreinato con 3 columnas, desde los llanos de Arauca y Casanare, cruzando los esquivos riscos, páramos y abismos de la cordillera oriental. Esta decisión tomó por sorpresa a las tropas españolas, quienes no esperaban un asalto por esta ruta inhóspita. Desde Mantecal, las tropas libertadoras marcharon hasta Tame,
población de Arauca a la que llegaron el 12 de junio. Allí, un decidido cuerpo de 3.000 hombres conformó 2 divisiones, una con el general José Antonio Anzoátegui como grueso y retaguardia, y otra a cargo de Santander como vanguardia. Anzoátegui fue un hombre de los hombres inteligentes que siempre estuvieron al lado de Páez en Venezuela, un hombre que peleó en Mucurita, peleó en las queseras del medio, peleó en muchas partes, pero ese ya era un hombre más letrado, ¿sí? No digamos como lo que le estoy nombrando, que era un hombre rústico, pero para pelear. Pongamos Santander, un hombre instruido, un hombre educado, leído, ¿sí? Los otros eran hombres de lanza, de guerra. Un hombre supremamente importante que se llamó Ramón Nonato Pérez, nacido en la Trinidad del Pauto y que fue quien liberó a la provincia de Casanares de las huestes españolas y a quien primero llamaron nuestro libertador. Antes que a Bolívar, en Colombia se llamó al coronel Ramón Nonato Pérez nuestro libertador. El 19 de junio, la vanguardia de Santander se encaminó hacia Hato Corozal, luego de cruzar las aguas del río Casanare e improvisados botes construidos con cueros de vaca y amarrados a las colas de los caballos. Él se le metió por el lado de San Lope, que era piedra, ¿sí? Agua de piedra, lo que llamamos nosotros, que es donde va a una velocidad. Tuvo baja Santander ahí, los ganados se le rechazaron, tuvo bastante problemas con ese río Casanare. Entonces la jornada fue extenuante, tuvieron que seguir avanzando por unos bajos impresionantes. O sea, ahí mucha gente murió también porque ya venían agotados, la gente que venía a pie, venían agotados sin qué comer y finalmente pues llegan a un poblado que se llama el poblado de Chire, hoy en día lo que se llama Hato Corozal. Chire tuvo 3 sitios, Chire Viejo, que queda más hacia el lado de Paz de Ariporo, y en donde se dio la batalla de Ramón Nonato Pérez con uno de los españoles y que se venció, Ramón Nonato venció en unas lomitas que hay ahí al pie de Chire Viejo. Luego posteriormente ese Chire Viejo fue cambiado de sitio 2 kilómetros más adelante hacia la vía hacia Hato Corozal y finalmente se quedó Chire, que es el Chire donde está. Ya en Hato Corozal se unieron a Santander varios soldados, con el teniente Bonifacio Gutiérrez Zambrano a la cabeza. Y Bonifacio Gutiérrez fue un lancero supremamente importante. Él pertenecía a la columna de Ramón Nonato Pérez. Había un tameño de apellido, me parece Matute, algo así, muy buen lancero, pero lancero bravo. Entonces, Bonifacio, ellos hacían parejas. Como decir uno en el ejército, digamos, tiene su lanza que llamábamos nosotros, ¿no? Un compañero más que los otros. No solo Bonifacio, sino el otro hermano, ellos fueron uno de los lanceros que participaron en el Pantano de Vargas. Bonifacio, un hombre sobresaliente en la guerra, tuvo muy buena suerte y el hermano Fecundino igual. Fue herido, pero muy leve, allá en Boyacá. Y ellos fue de los pocos que volvieron a su tierra. Formaba parte de los 14 lanceros que fueron los que ganaron la batalla del Pantano de Vargas con el comandante Juan José Rondón. Un lancero era un tipo que lo adiestraban con una lanza. Él tenía una lanza que era su arma, su cosa, y usted la tenía. La lanza tenía filo por ambos lados y una punta, hecho que lo tocaba a usted y pasaba derecho. El siguiente paso fue Paz de Ariporo, donde aguardaba el coronel Juan Nepomuceno Moreno, hombre de confianza de Santander y antiguo rival de los generales Páez y Arredondo. Pues Juan Nepomuceno Moreno fue un guerrero más y fue un gobernador de Casanare en la guerra recién pasada la guerra de independencia. Él fue un hombre culto a quien, viendo el abandono en que quedó la provincia de Casanare, sin ganados, sin caballos, sin gentes y sin dineros, quiso reivindicar ese posicionamiento de Casanare y organizó nuevamente un ejército para ir a pelear contra el gobierno central para lograr direccionar los destinos de la Nueva Granada. Un hombre berraco, guerrero, lo caracterizó y se hizo. Él se fue formando, peleando contra los españoles, haciendo lo que decíamos, con 20 hombres, 30 hombres, haciéndole. Ese era el que escarbaba y los toreaba y les hacía grandes huecos. Y los españoles lo iban siguiendo, cuando acordaban se hundían y luego otra vez los encerró con una soga. Ese era un jodido, mejor dicho, el hombre era
supremamente audaz. Santander lo convierte en el jefe máximo de la caballería de la vanguardia. Le da una gran responsabilidad de la cual él sabe aprovechar y pone al servicio todos sus elementos para entrar a servir a la causa libertadora. Esa es la importancia de Juan Nepomuceno Moreno. La Fragua antes, que era el pueblo de Moreno, posteriormente a la Fragua se le colocó el nombre de Moreno en honor a Juan Nepomuceno Moreno. Se llamó Moreno, ese ya viene en honor a Juan Nepomuceno Moreno, pero Moreno es un poblado indígena. Desde Paz de Ariporo, el coronel Moreno reclutó hombres para caballería e infantería. Coordinó las operaciones en Tame, Támara y Santa Rosalía y vigiló zonas como Curimía, Cordero, Quebrada Seca y La Laguna, donde mantuvo una tropa de más de 200 hombres. La Laguna es un sitio que existe en el municipio de Trinidad, todavía existe el sitio, y en este sitio se replegaba el ejército patriota, el ejército que estaba conformado dos Santander, el ejército de vanguardia en Casanare, se replegaba hacia allí cada vez que venía la avanzada de Barreiro. Barreiro llegó y Santander hacía ataques sorpresivos y los fue llevando hacia la sabana, al ejército español. Con las tropas españolas seriamente desgastadas, pues el mismo Barreiro enfermo de paludismo, el 22 de junio, el ejército bolivariano entró a Apore, con el objetivo de abordar el paso de la cordillera. En Apore estaba el ejército y el gobierno español, y allí lo que sucedía era que pues fusilaban a los héroes, a los guerrilleros de Casanare los fusilaban, a los del ejército patriota los fusilaban allí. Entonces, ¿cómo sucedió que se liberó a Apore del ejército español? En un ataque que se hizo en Chire con Juan Nepomuceno Moreno, Juan José Molina, Ramón Nonato Pérez, el cura Fray Ignacio Mariño y otros guerrilleros, atacaron a la población de Chire siendo las 5 de la mañana y llegaron y encontraron a los españoles dormidos. Allá los tomaron presos, los fusilaron a la mayoría, a otros los incorporaron a las filas, les quitaron los uniformes, se vinieron para Apore y en Apore, disfrazados como ejército español, llegaron y el mismo ejército español les rindió honores y entregaron las armas, y esa fue la forma de tomarse la plaza de Apore. Después de un duro ascenso, donde tuvieron que cruzar las quebradas La Sequía, Cumar y El Tablón, los patriotas llegaron a Támara y con el río Pauto a la vista continuaron hacia Nunchía, donde entraron el 23 de junio bajo las imparables lluvias y golpeados por el cansancio. Allí se encontraron con las ruinas dejadas por los hombres de Barreiro, quienes incendiaron la población para reemplazar a los patriotas. La población de Nunchía fue incendiada porque Barreiro se sintió derrotado en Casanare y en la huida decidió quemar a la ciudad de Nunchía. A la población de Nunchía, que eran casas de Bareque y de Palma Real, eran las casas, y por eso la pudo quemar. Porque esa era una estrategia de los españoles, hacerle para que no toparan ni comida, ni albergue, de nada, mejor dicho, ¿sí me entiendes? Y los informantes o campovolantes, ellos miraban a una distancia, gente que tenía una visión muy berraca, y el ejército era muchísimo, le llevaron. Entonces, ¿qué hicieron? El que se fue, y luego les ampararon candela y acabaron con todo, con todo, para que el ejército no encontrara ninguna parte, sobre todo de comida o lo que fuera. Aún así, la marcha libertadora prosiguió hacia el caserío Morcote. Morcote es un poblado muy pequeño donde están los indígenas tunebos o Uwa, en ese entonces se llamaban tunebos. Esos indígenas aportaron mucho allí a la construcción de la iglesia de Morcote, que era una iglesia donde primeramente se establecieron los jesuitas, y en ese sitio de Morcote subió el ejército una vez vino de Nunchía. De haber llegado a Nunchía pasaron a Morcote, y de Morcote pasaron al Llano de Miguel, y del Llano de Miguel pasaron a Paya. Ese ícono, conocido como la Piedra de Bolívar, es para significar el paso del ejército libertador por este lugar. Es digamos, un sitio donde dejan el llano y parten el ascenso hacia los Andes, que fue la gran dificultad del ejército patriota al atravesar los Andes, porque allí mucha gente murió. Entonces yo creo que allí se conserva o se tiene este lugar como de referencia de abandono del llano y el ascenso a los Andes
y el paso lógico del Ejército Libertador por esta ciudad. Con el ánimo dispuesto para avanzar sobre la provincia de Tunja, este ejército, sin uniformes militares y alimentación suficiente, emprendió el camino hacia el páramo de Pisba, a 3.500 metros de altura. Sin duda, la opción más difícil, pero la de mayor posibilidad para aprovechar la sorpresa sobre los realistas. Santander le comunica a Bolívar que ninguno de los comandantes se devuelve, que hay que seguir el paso difícil de los Andes, que comprende la dificultad, pero que ya están al otro lado de la Nueva Granada, que no se van a volver. Los llaneros no sabían andar en la loma, eso fue una dificultad geográfica supremamente tenaz. Los llaneros venezolanos en el llano de Miguel se reunió la comandancia del Ejército Libertador Venezolano y dijeron: nosotros nos vamos porque nosotros no seguimos aquí para la loma, queremos seguir peleando en la sabana. Y Santander se reunió con sus coroneles, con sus generales, dijeron, tomaron la decisión que ellos continuaban el ejército de vanguardia que había sido conformado en Trinidad por puros casanareños. Dijeron que ellos continuaban y que si ganaban la lucha, pues irían a defender a Venezuela, y si la perdían, pues que los venezolanos que se devolvieran darían la lucha por defender a la Nueva Granada. Imagínese usted cómo iba a ser. Resulta que ellos los iban apartando, los iban llevando, porque la temperatura del nos jodía mucho, digamos, la respiración, ¿sí? Ellos, el sistema respiratorio lo afectaba muchísimo la altura, ya, pero ellos los iban llevando, y como ingresó tanta gente, moradores de la región, entonces les prendían hogueras para calentarlos, les daban el guarapo hirviendo, digamos, la de caña, y ya el boyaco, en la parte boyaca se manejaba mucho la caña, la chicha, ¿no? Y eso viene de los chimpes, ¿no? Todo eso muy bien. La bebida de ellos, entonces lo iban, y el que no, moría seco ahí, templado de frío, pero los pasaron, y todavía cuando lo dejaron reponer como 2 o 3 días, y a pelear, y salió completico. El 27 de junio, las tropas libertadoras pasaron victoriosas por Paya. Días más tarde, sufrieron duras bajas entre Gamesa y Corrales. Y desde ese momento, los patriotas lograron imponerse sobre las fuerzas y el ánimo de los hombres de Barreiro. Ramón Nonato se convirtió como en el hombre más importante del ejército en Casanare. Los españoles salían a correr, le tenían miedo porque era supremamente sanguinario con los españoles, no perdonaba absolutamente nada. Pero además de eso no era solo en Casanare, porque él iba a pelear a Venezuela, iba a las Bajo Apures, peleó en Achaguas, en Mucunitas, en la Mata de la Miel. En todas las batallas importantes estuvo Ramón Nonato y salvó a Páez, salvó a Santander en esas batallas. Juan Nepomuceno Moreno, los hermanos Almeida y una cantidad de grupos minúsculos que trasegaban el llano fueron los que conformaron el Ejército Libertador realmente. Luego de una sangrienta y victoriosa batalla en el Pantano de Vargas, el 25 de julio, y el triunfo en el puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Todo este esfuerzo militar, preparado en los llanos de Arauca y fortalecido de manera decisiva con el heroico respaldo de los hombres de Casanare, dio fin a la dominación española. Al terminar la guerra en 1819, Casanare tenía 35.000 cabezas de ganado y solamente 600 caballos. La guerra acabó con toda la economía del departamento, con toda la estructura económica del departamento. Cuando comienza la guerra, Casanare tenía más o menos 50.000 habitantes, entre indígenas, colonos y esclavos, ¿sí? Y administradores del régimen español. Al terminar la guerra, Casanare cuenta con solamente 3.000 personas. Es decir, a Casanare aportó la economía, aportó sus ganados, aportó sus caballos, aportó sus gentes. Eso fue lo que aportamos. Y además de eso, aportamos el triunfo de la Guerra de Independencia Nacional en el Pantano de Vargas y en el puente de Boyacá. Fue mucho lo que se hizo. Fue la gente que al final salvaron la patria, fueron ellos, los llaneros, los casanareños y araucanos y venezolanos, porque ahí se mezclaron también venezolanos, ¿no? Que no son muy nombrados en la historia nuestra, pero que venían, eran hombres sumamente diestros para la guerra. Y ahí fue, porque si no nos acaban. Hoy, 200 años después, todavía es posible seguir los pasos de las huestes libertadoras y contemplar la reserva natural de la Aurora,
hábitat de más de 20.000 chigüiros en Hato Corozal, población que además cuenta con un parque construido como homenaje al lancero Bonifacio Gutiérrez. De ese punto de partida, la ruta nos lleva a los llanos ardientes de Paz de Aripora, tierra del Coleo y la doma de Potros Cerreros. Allí, en el parque ecológico, es posible encontrar el monumento al héroe Juan Nepomuceno Moreno y en su zona rural, las ruinas de Moreno Viejo, población erigida en honor de este campesino y hacendado, y muchos años después, devastada en un voraz incendio. Luego podemos encontrarnos con las murallas de la cárcel y el templo en Pore, capital de la provincia en Nueva Granada en 1818 y sitio de encuentro entre Santander y Bolívar. Más adelante aparece en el horizonte Támara, tierra del café arábigo, con sus hermosas calles empedradas, lugar de descanso para Bolívar y sus hombres en la travesía patriota. El trayecto casanareño de la Ruta Libertadora culmina en Nunchía, población amparada por el tranquilo río que le da su nombre y por el tormentoso caudal del Tocaria. Desde esta última escala llanera, representada en la famosa Piedra de Bolívar, partieron las tropas libertadoras hacia el duro ascenso de los Andes y la victoria definitiva en Boyacá, en una gesta que aún hoy sorprende por sus dimensiones épicas, alcanzadas gracias al coraje, la entrega y el talante aguerrido de héroes como Ramón Nonato Pérez y miles de casanareños anónimos que ofrecieron sus vidas a cambio de la libertad de toda la nación.